Muy buenas tardes, les invito a abrir la Biblia, por favor. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 53. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Hemos llegado a esta etapa en el ministerio del Señor. Estaba en Capernaum, en esta zona de Galilea, justamente donde Herodes era el tetrarca. Allí era el rey, en esa zona de Galilea y de la zona de Perea. Son zonas que están al lado oeste del mar de Galilea, abarcando toda esa zona, incluso Nazaret, y un poco hacia el sur, en una zona que se llamaba Perea. Esa era la zona de este hombre. Esto es la jurisdicción de Herodes. El mismo, cierto, que también era enemigo de Pilato en su momento, y ya estamos en ese ámbito, estamos en ese contexto. Estamos en el emperador de Roma llamado Calígula. ¿Le suena? Historia universal, Calígula. Un emperador perverso, muy astuto,
pero muy perverso. Cuando ya referimos que el emperador que reinaba en Roma y en todo el imperio era Calígula, ya podemos imaginarnos el contexto histórico en el cual está viviendo el Señor Jesús, está aún con vida Juan el Bautista y el Señor se está obviamente moviendo en toda aquella zona, predicando la palabra del reino. Ya en alguna ocasión el Señor dijo que cuando le pedían señales y cosas, él decía, bueno, no le será dada sino la señal de Jonás, pero he aquí más que Jonás en este lugar, dijo el Señor. También nombró a la reina que vino desde el África buscando sabiduría en Salomón para comprobar su sabiduría y recorrió miles de kilómetros para llegar allá y el Señor dice, pero he aquí más que Salomón en este lugar. Esto dando a entender quién era él. Así que el Señor ha hecho un montón de milagros ahí en esa zona de Capernaum, alrededores. El Señor ha enseñado a la multitud a través de parábolas, encontramos 7, termina las parábolas y el Señor entonces retorna hacia el lugar donde Él se crió, Nazaret, la ciudad de su madre, de María. María era de Nazaret. Allí se le presentó el ángel y le anunció acerca del nacimiento del que iba a nacer en ella, que era Cristo, el Señor. Entonces dice que, bueno, cuando Él termina, entonces Él se va a su ciudad. Ha estado ausente algunos meses. Han llegado los relatos a esa ciudad de todo lo que el Señor ha hecho en Capernaum, en sus alrededores. Nazaret de la zona de Capernaum aproximadamente tiene que haber unos 50, 60 kilómetros, no es mucho más, pero la distancia en aquellos tiempos eran de días de recorrido. La mayoría caminaba, la mayoría no tenía cabalgaduras, la mayoría eran esclavos, así que podemos decir que las distancias eran bastante grandes, ni comparación a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Nosotros nos movemos de aquí a La Serena, supongamos, y nos encontramos lejos. Son 7 kilómetros apenas. O al centro de Coquimbo, ¡oh, qué difícil! Bueno, el Señor se movía, se movilizaba, caminaba kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sin rezongar, sin lamentarse. Hemos de aprender del Señor Jesús cuando nos quejemos, ¿ya? Bueno, el Señor termina la enseñanza en aquel lugar y dice que entonces se fue a la sinagoga de ellos. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, desde el versículo 16. Dice así la palabra del Señor, Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto
en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Volvamos a Mateo, por favor. Así que ahí tenemos el contexto. El Señor está allí delante de ellos. El Señor se revela ante ellos. Ha leído el libro del profeta Isaías. El Señor ha venido con un solo fin, que es el morir por nuestros pecados, ir a la cruz, morir allí, ser ajusticiado por los pecadores, como el mismo Señor lo dijo, romanos y judíos, gentiles, que le rechazaban. Y el Señor había venido allí a sufrir lo que nosotros debíamos padecer en el infierno, lo padece Él en la cruz. Ese era su objetivo. Él no viene a enseñarnos algún mandamiento nuevo. No viene a decir que debemos cumplir la ley de Dios. No viene a eso. Viene a cumplir la ley, porque ninguno de nosotros puede cumplirla. Si empezamos a repasar algunos de los mandamientos, partiendo por el primero que dice que tenemos un solo Dios al cual debemos adorar, y que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen ni adorar a ningún otro Dios, si es que lo hubiera, pero no lo hay. Pero el hombre inventa miles, millones de dioses y se inclina ante ellos, aún en Chile. No tenemos millones, pero tenemos un montón de imágenes ante los cuales miles de chilenos se inclinan y adoran y solicitan y oran ante esas estatuas que no pueden ni ver, ni oír, ni escuchar, ni andar, no pueden hacer nada. La palabra de Dios enseña que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros. No hay nadie más que se haya dado por nosotros. El apóstol Pedro no murió por nosotros. El apóstol Juan no murió por nosotros, Juan el Bautista tampoco, la Virgen María tampoco. Solo Cristo murió por nosotros. Solo de Él hablan las Escrituras. Solo a Él apuntan las Escrituras y el libro de Isaías que el Señor leyó aquel día en la sinagoga. ¿En qué lugar? Nazaret. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, bueno, este no es el hijo del carpintero. Le conocen bien. Desde Egipto llegaron, ¿cierto? Cuando él era pequeño, tal vez 2 años de edad, pequeñito, como hay algunos por aquí, revoltosillos. Así llegó él a vivir a Nazaret. Ese es el lugar donde el Señor se crió. Era llamado el hijo de José, el llamado el hijo del carpintero, y posteriormente es llamado el carpintero. ¿Le conocen? ¿Saben quién es? La palabra de Dios, cierto, si usted escuchó atentamente, dice que todos daban buen testimonio de él. Nadie podía acusarle de nada. Era obvio, es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado, Dios hecho hombre,
Dios que vino para tomar el lugar de nosotros, pusilánimes, pecadores, perdidos. Él viene a salvarnos. Viene a ocupar el lugar que tú mereces en la cruz. El lugar que yo merecía. Yo el tormento. Tú el tormento. Eternamente y para siempre. Es solemne la eternidad sin Cristo. Es solemne la eternidad en el infierno. 1.000 millones de años no es nada al pensar en la palabra eternidad, porque cuando hayan pasado miles y miles y miles y billones de años, recién estará comenzando la eternidad. Y cuando tengamos el tiempo elevado al infinito, recién estará comenzando la eternidad para cualquiera en el infierno. No nos gusta que nos hablen del infierno, pero existe. Es el lugar del pecador perdido, es el lugar de aquel que no conoce a Jesús. Aquí tenemos el caso de toda una ciudad que conoce a Jesús, pero una gran mayoría en el infierno. Conocieron al hijo del carpintero, conocieron a Jesús. ¿Escucharon de Él? No pueden decir que no escucharon del Señor Jesús. Usted leyó conmigo lo que decían, se dice de Él en el Evangelio de Lucas. Que el mismo Señor decía, ¿cierto?, que si los milagros que se habían hecho en Capernaum se hubieran hecho allí. Así que conocían los hechos del Señor Jesús. En Lucas 4:23, el mismo Señor les recrimina a los de Nazaret. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí, en la tierra. O sea, no basta tener todo el testimonio de cientos y de miles de personas sanadas en Capernaum. Porque todos los que iban a Él, todos los que acudían a Él, dice la palabra de Dios, todos eran sanados. Todos. Y el Señor se llega aquí a su pueblo, a su propia ciudad, y la gente es incrédula con Él. ¿Conoces a Jesús? ¿Lo conoces? ¿Realmente le conoces? Este es un grave problema que hay en Nazaret. Pues si conocemos a Jesús, dicen ellos, aquí están. Pero ¿cuál era el concepto que ellos tenían de la persona bendita del Señor Jesús? Un simple carpintero. ¿Qué me va a venir a enseñar este carpintero? Sus muebles perfectos. Un acabado impresionante. Nadie como su taller. Lo había aprendido bien el oficio de su padre, cierto, terrenal, José. Sabemos que él es el Hijo de Dios, pero aquel hombre que abnegadamente, cierto, y siguiendo las instrucciones de Dios, le crió desde pequeño, llamado José, le enseñó bien a ser un buen carpintero. ¿Cuántos techos no habrá hecho el Señor allí en Nazaret? ¿A cuántos no habrá servido el Señor adentro de sus casas y les conocía bien? ¿Cuántas peleas matrimoniales habrá escuchado el Señor? ¿Cuántos maltratos? ¿Cuánta deshonestidad, tal vez entre los comerciantes, él haciendo un mueble allí? No dando el peso justo de la compra, como nos sucede a nosotros en la feria, ¿o no? Muchas veces. El Señor les conocía bien. Y ellos decían, conocer al Señor, tal vez tú también lo digas. Pero si yo desde niña he leído la Biblia. Desde niño conozco
de la palabra de Dios. Desde niño mis papás me leen la Biblia. Vengo a la iglesia. O estoy viniendo a la iglesia. ¿Pero le conoces? Herodes era un hombre que fue acusado por Juan el Bautista. Este hombre vivió entre el año 20 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Era hijo de Herodes el Grande. Este Herodes era llamado Herodes Antipas. Hay otro que es Herodes Filipos, o Felipe, que le llaman acá también. Felipe tenía una esposa. Herodes también, Antipas. Se enamora de la esposa de su hermano y deja a su esposa legítima. Ella era hija de un rey árabe. Se llamaba Areta IV. Deja a su mujer y se une a Herodías. Herodes conoce bien la ley judía, sabe bien lo que dice la palabra de Dios con respecto a casarse con parientes, porque resulta que esta Herodías era su sobrina. Perversidad, degeneración. No es algo nuevo, ¿ah? Todos estos movimientos, identidades de género, etcétera, LGTBI, etcétera, etcétera, hasta la Z, no es algo nuevo. El pecado es desde antaño. La palabra de Dios así lo acusa, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El mundo está porque el mundo no quiere reconocer a Dios, no le da gracia, nada. Lo peor de todo es que algunos dicen conocer a Jesús y no le conocen. Para allá voy. Así que Herodes, cuando llega con su mujer a la región de Galilea, Juan el Bautista le acusa y le dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No importa que Herodías haya dejado a su esposo. No te es lícito, le dice Juan. Esta mujer perversa quería matar a Juan el Bautista. Herodes le encarcela. Las escrituras, los evangelios nos dicen que Herodes hacía venir continuamente a Juan el Bautista. Le gustaba escucharle. Le escuchaba, y dice la Biblia, de buen agrado. ¿Ustedes creen que Juan no le habló de Jesús? Cuando es Juan el Bautista el que señala al Señor al principio, y lo primero que él dice es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le tuvo horas Herodes a Juan el Bautista hablándole de Jesús con toda seguridad. Como lo han hecho los profesores de escuela dominical contigo. ¿Alguien te ha hablado del Señor? ¿Tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, un tío, un hermano, un amigo, un vecino? Y así pueden pasar años. Herodes tuvo meses a Juan el Bautista preso en un calabozo oscuro, nauseabundo. Hay ruinas de donde el lugar estaba emplazado, que eran solo ruinas. Se han encontrado muros de estos dos calabozos. Hay dos calabozos que han encontrado allí, profundos. Eran como pozos hacia abajo, oscuridad, humedad. Existen todavía las perforaciones donde metían ahí las clavijas de acero, donde ellos allí amarraban a los prisioneros. En uno de esos estuvo Juan el Bautista.
Y Herodes de vez en cuando lo hacía venir y que le hablara. Y Juan nunca calló su boca de decirle acerca de su pecado. Y también tiene que haber hablado del Cordero de Dios, que también había venido a quitar el pecado de Herodes, pero que Herodes no quiso escuchar. No quiso creer, más bien. ¿Y tú? Si tú mueres hoy, ¿dónde estarás? ¿Dónde abrirás tus ojos? ¿Dónde? ¿Lo puedes asegurar? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿La tienes tú? Esto no es algo liviano. ¿Cómo sabes tú que tienes un trabajo? En el día de hoy bastan las palabras. En un trabajo formal existe un contrato. Por lo tanto, si a mí me preguntan, ¿tú estás trabajando? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, porque voy a mi trabajo, pero tengo un contrato. Y ahí dice, fulano de tal, con tal organismo, tal sociedad o tal persona. Existe un contrato. Existe algo que me respalda a que yo estoy trabajando. Si tú dices que tienes vida eterna, ¿qué te respalda? ¿Cuál es tu respaldo? ¿Cuál es tu comprobante? Yo lo sé. ¿Lo sabes tú? Si no lo sabes, es muy seguro que no eres salvo. No sabes a dónde vas. No tienes vida eterna. Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, apuntando a Cristo, que quita el pecado del mundo. No son palabras ligeras, son absolutas. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, al morir allí, quita el pecado de todo aquel que acude a Él arrepentido, sabiendo que es un pecador perdido y que no tiene más salvación, no tiene más remedio que estar a los pies del Señor Jesús, suplicando su perdón y aceptando su obra de salvación hecha una vez y para siempre en la cruz. El Señor fue una sola vez a la cruz. No hay que repetir tal sacrificio. Él fue aceptado por Dios cual ofrenda pura, sin mácula, sin mancha, ofrenda de olor agradable para Él, en un sacrificio no hecho por manos humanas. Dios preparó el altar para el sacrificio de su propio Hijo, demostrando su amor para contigo y para conmigo. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, previo arrepentimiento de sus pecados, es salvo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque arrepentirse significa reconocer absolutamente el estado de perdición de la propia persona. Yo tuve un día que reconocer que estaba en bancarrota ante Dios, que no tenía ningún mérito para estar ante Dios y menos para estar en su cielo. Sabía perfectamente que yo me merecía el infierno por toda la eternidad. Lo sabía, incluso antes de que me hablaran del Evangelio. Porque enseñado en la religión popular, obviamente, mis padres me enseñaron, mi madre sobre todo, algo de temor de Dios. Yo sabía que Dios estaba en todo lugar, sabía que existía Dios,
Sabía que tenía que enfrentarme un día, no enfrentarme, sino estar en su presencia un día. ¿Y cómo me presentaría? Si yo era un pecador. Yo sabía bien mis pecados más groseros. Tal vez lo que uno pasa desapercibido, ¿es cierto? Se olvidan, pero lo más grosero lo es. Tú te lo sabes bien, los tuyos. Tú sabes perfectamente en todo aquello que has pecado contra Dios. De manera que nadie puede ir a Cristo sin reconocerse pecador. Porque el Señor vino para salvar al pecador. El Señor vino a dar, como Él mismo dijo, libertad a los oprimidos. Dar vista a los ciegos. A proclamar el año agradable del Señor. Ese año agradable para nosotros, pero para el Señor le costó su vida. Y estos nazareos de aquí, estos nazarenos, más Herodes Antipas, más la mujer de él, Herodías, sabían de Jesús, conocían de Jesús, pero nunca creyeron en Jesús. Su destino, el infierno. Para que paguen por sus pecados. Si no quieren entonces un Salvador, entonces darán cuenta por sus pecados. ¿Y quién puede librarse de la ira de Dios? Cosa horrenda, dice las Escrituras, es presentarse ante un Dios vivo. Dios no pasa por alto el pecado. Nosotros sí. Pero Dios no. Y para que haya justicia de Dios, entonces la justicia se ha de cumplir en nosotros. Entonces, yo siendo injusto, necesito a alguien que me justifique. Pero para justificarme tiene que tomar mi lugar. Porque tiene que ser Eduardo Araya 100%. No puede ser un poquito yo, sino completamente yo. Y eso sucedió en la cruz del Calvario. Él fue completamente yo. ¿Y cuál era mi castigo? Infierno eterno. Y los pasó el Señor. Él me libró. Él me salvó. Él me justifica. ¿Es tu Salvador? No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, no conocemos sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene este? No dicen el Señor Jesús. ¿De dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. En el versículo 54 del Mateo 13 dice que se maravillaban, ahora dice se escandalizaban. Así de fluctuantes somos los seres humanos. Por eso que la salvación, Dios no nos dejó nada en nuestras manos que hacer. Nada. Primeramente porque estamos muertos en delitos y pecados y un muerto no puede hacer nada. Segundo, somos incapaces de cumplir un solo mandamiento de la ley de Dios. Uno solo, no somos capaces. Por lo tanto, nuestra condenación está cercana, si es que no eres de Cristo. Así que estas personas se escandalizaron de él, y en el Evangelio de Lucas vemos que lo toman, se llenan de ira, lo sacan fuera de la ciudad, lo llevan al despeñadero y lo quieren mandar cuesta abajo. Pero el Señor milagrosamente sale en medio de ellos. De toda esa turba, de toda esa gente que salió a matarle. Porque querían matarle. Tal vez tú me digas, pero es que yo no quiero matar al Señor Jesús. Nunca quise su muerte. Está bien, pero si tú le rechazas, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú no le has abierto la puerta de tu vida, de tu corazón, si tú nunca te has arrepentido y nunca has aceptado la obra de Cristo hecha en la cruz en favor nuestro,
es lo mismo que los nazarenos que hicieron acá. Estos hombres que vivían en Nazaret. Le rechazaron, le odiaron y querían alejarlo de sus vidas para siempre. Algunos lo hacen siguiendo diferentes corrientes. Tienen al Señor como un gran hombre, un gran profeta. Herodes tal vez le tenía también así un concepto al Señor. Pilato le manda al Señor, después del juicio que le hace él, dice, ¿de dónde eres? De Galilea. Ah, ya, mira, justo Herodes está acá. Se tenían mala entre los dos. Que Herodes ejerza su juicio, ya que está aquí en Jerusalén, me saco este problema de mis manos. Y lo envió a este Herodes Antipas. Este Herodes, dice la palabra del Señor que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús, versículo 7, y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. No tenía limpieza de conciencia, por si acaso. No dormía en paz, después de haber visto la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y otros decían, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, versículo 9 del capítulo 9 de Lucas, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de que no oigo tales cosas? Y procuraba verle. Hasta ahí podíamos decir, oye, va bien encaminado Herodes para conocer al Señor Jesús. Bueno, Dios le tomará en cuenta por lo menos eso, ¿cierto? Capítulo 13 de Lucas. Y en el versículo 31. Llegaron donde el Señor Jesús, Lucas 13, 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Se mantenía un poco al margen Herodes, ¿cierto? Pero cuando ya le tiene frente a él, ya no quiere hacer algo más contra alguien que, entre comillas, dicen que es profeta. Ya mató un profeta. Así que Herodes toma el camino de los cobardes, ¿cierto? Que es burlarse del Señor. Le ponen un manto, se ríen de él, se mofan. Herodes Antipas quería verle hacer algún milagro, quizás qué es lo que hizo, qué estupidez se hizo ahí en su casa, para que el Señor hiciera algo. Le traerían agua, conviértela en vino, matarían a alguien, resucita a este hombre, no sé. Pero el Señor no le contestó una sola palabra a Herodes Antipas. Las personas que abiertamente rechazan al Señor Jesucristo, no le quieren en sus vidas, y Dios le busca una y otra vez, en algún momento son dejados solos. Si no, tienes el ejemplo de Faraón. Una y otra vez fue Moisés, deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y endurecía el corazón Faraón. Una y otra vez. El Señor le advirtió cada vez que iba a venir una plaga. Se reveló a través de Moisés, que Moisés no era un aparecido, no era alguien al lote, no era un hombre aprovechando la oportunidad, sino un hombre enviado, un profeta de Dios, enviado por Dios. Moisés hizo unos milagros delante de la presencia de Faraón,
y Faraón endureció su corazón. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Finalmente dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. No tuvo vuelta atrás. Nunca más. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Herodes tuvo testimonio del Señor Jesucristo cientos de veces. Juan el Bautista estuvo presente cientos de veces delante de Herodes. Y escuchó a Juan el Bautista. Y no fue capaz, sabiendo que Juan era un varón santo, profeta de Dios, pero había empeñado su palabra, ¿cierto?, siguiendo su lujuria, su concupiscencia de corazón, ante esa muchacha que le bailó, que era una hijastra, hija de Herodías, no de él. Cuando dice muchacha, es una chica entre unos 13 a 18 años, tal vez. Y Herodes le dijo, le agradó tanto que le dijo, ven, pídeme todo lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te daré. Y esta muchacha, instigada por su madre, así que ojo a las madres con lo que le dicen a sus hijos, es clave en la educación de los hijos, ¿cierto? Y aquí tenemos una madre impía, obviamente, sin misericordia, quería tanto la muerte de Juan el Bautista que no tuvo ningún temor, misericordia por la mente, ¿cierto?, de aquella muchacha, y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿No habrá asombrado a la concurrencia de Herodes, aun cuando estuvieran todos casi borrachos allí en esa fiesta, escuchar de una chica pequeña decir, tráeme la cabeza de Juan el Bautista en un plato? Allí Herodes dice que se entristeció, pero ¿de qué sirve esa tristeza? ¿Cuántas veces tú te has entristecido escuchando un relato de Jesús, pero no eres salvo? ¿Cuántas veces te ha tocado tal vez una predicación en este lugar o has escuchado algo y ha tocado tu corazón y lloras, pero no sabes a dónde vas? ¿Cuál es la diferencia con Herodes? Se entristeció. Puso cara larga. Pero tal vez miró al guardia y le dijo, y eso bastó para que el guardia saliera, descendiera en la fortaleza, unos metros, unos kilómetros tal vez más allá. Fue todo inmediato, ¿eh? El guardia, sin dudarlo, baja, está acostumbrado, toma a Juan, le pone quizá ahí mismo en el suelo y cercenó la cabeza de Juan. Buscan un plato, llega con la cabeza tal vez, ¿cierto? Aunque parezca crudo, pero es así. Aquel guardia llevaba la cabeza colgando en su mano, llegó ahí al palacio donde estaba Herodes, pide un plato, pone la cabeza y se la llevan a la muchacha. Despiadada también. Tiene buena maestra, su madre. Y se la pasa, ¿cierto?, a su madre y todos felices ahí. Esa mujer Herodía fue la perdición de Herodes Antipas. La historia, a través de Flavio Josefo, indica que este hombre al final de su vida incluso va donde Calígula a exigir que ser el rey, porque lo hayan destituido. Se lo iban a dar a otro el reinado. Así que fue ante Calígula. Allá instigaron contra Herodes Antipas y lo mandaron
exiliado a las Galias para allá. Esta mujer lo siguió para allá. Allá murieron lejos. Pero lo más terrible es que murieron sin Cristo. Tuvieron al Hijo de Dios, tuvieron testimonio de Él, conocieron de Jesús, tuvieron al profeta delante de ellos y no quisieron creer. ¿Cuántas veces tú has escuchado la palabra de Dios? Ellos no tuvieron este privilegio que tenemos nosotros. Tú puedes leer este precioso libro todas las veces que quieras. Ya lo has leído quizás cuántas veces, muchos pasajes. Tal vez no la Biblia entera, pero has leído muchos pasajes. Conoces de Cristo, conoces del Señor, conoces de sus profetas, conoces, pero ¿eres salvo? Y te vuelvo a decir con todo respeto, no sirve. Yo he ido a la escuela dominical, mi mamá me lee, yo alguna vez me entristecí, una vez lloré, una vez pasé adelante, una vez me pusieron las manos. No sirve de nada todo eso. Si tú no te has arrepentido y has creído en el sacrificio sin igual que Jesús hizo en la cruz por nosotros, no sirve de nada. Que hablé en lengua, no sirve de nada. Que salté, que bailé, que dancé en una iglesia, no sirve de nada. Es que alguien me dijo que había soñado conmigo y tuvo una visión y yo era salvo. No es verdad. Ninguna persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que convence de justicia, de pecado y de juicio. Ni por más palabras persuasivas que yo te diga te puedo convencer a ti que tú te conviertas al Señor. Pero si tú en tu corazón y en tu mente, en tu conciencia, estás reconociendo que eres un pecador perdido y que necesitas a Jesús, eso tú lo estás, te viene una convicción de pecado y sabes que necesitas el perdón, ese es el Espíritu de Dios que te está guiando a Jesús. Todavía no está dentro de ti, te está guiando a Jesús. Tú puedes estar por decirlo así, a los pies de la cruz. Si no te conviertes, aun cuando el Espíritu de Dios te empujó hasta allí, sigues en salvo. No eres salvo. Los que somos salvos tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Yo lo recibí al Señor un 25 de octubre de 1980, un día sábado por la mañana. Lo recuerdo bien. No importa que tú no te acuerdes ni del día ni del momento tan claramente como me recuerdo yo, pero sí todo salvo sabe que estuvo perdido y fue hallado. Iba al infierno y Cristo le salvó porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo serás tú? ¿Serás uno más de la ciudad de Nazaret, incrédulo, donde el Señor no pudo hacer casi nada? Salvó a algunos poquitos que estaban enfermos y luego se fue de allí. ¿Serás como Herodes? Con el tremendo testimonio que tuvo durante meses y aún así se fue al infierno. Porque nunca quiso aceptar al Señor Jesús como Salvador personal, como la obra que iba a hacer, si él sabía que era el que tuvo allí en su casa. Cuando Pilato se lo envió, lo tuvo allí. ¿Qué más cerca de Jesús? Procuraba verle, bueno, ahí le tuvo. Y en vez de haberle pedido perdón, en vez de haberse humillado, le rechazó, se burló, por lo tanto se condenó al infierno. No esperen más. El Señor Jesús, aún hoy, ofrece la oportunidad de ser salvo porque Él murió una sola vez y para siempre en la cruz, por cada uno de los pecadores. Pero si tú no vas a Cristo, te condenarás. Si tú no crees en Cristo, en este Salvador que dio su vida por nosotros, te pierdes. Te pierdes.
Él ya lo pagó todo, ya lo hizo todo. Solo hay que creer en su sacrificio. Y obviamente que uno cuando cree es cuando está arrepentido. Sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso el Señor, comenzando su ministerio, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. El Señor bendiga su palabra. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos habla de aquel Salvador sin igual, de aquel que predicó con tanta valentía, aquel profeta Juan el Bautista, quien pasó a la eternidad de esta manera tan brutal, pero siendo un creyente, Padre, en ti. Padre Celestial, aquí en esta sala hay personas niños y jóvenes que aún no te reciben, no son salvos, no saben a dónde van, se conforman con venir a la iglesia, se conforman con cumplir un día más, un domingo más, para vivir una semana totalmente olvidados de ti. Padre Celestial, toca el corazón de aquellos que, sabiendo que son pecadores, sabiendo que están perdidos, están dudando en si en recibir o no a la persona sin igual del Señor Jesús, que murió una sola vez y para siempre por nosotros. Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice tu evangelio, toca los corazones de aquellos que aún no lo son. Y los que somos cristianos, que seamos tan valientes como Juan para nunca callar nuestra boca, que seamos buenos padres para guiar a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, para sacar siempre estos ejemplos tan grandes que tú nos pones en tu palabra, para conocer más del Señor Jesús, no en forma tan superficial como aquellos que solamente veían al hijo del carpintero o al carpintero. Ayúdanos a ser mejores para ti, pero sobre todo te rogamos por aquellos que están aquí y que no son salvos, para que lo sean. Padre, nos encomendamos a ti y te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús.